tardes. Eh, Les agradecemos mucho a quienes se han conectado hoy día de Chile y de fuera de Chile, a todas las colegas y los profesionales, y estamos juntos hoy día para tratar un nuevo webinar de Xochienfa sobre la gestión de enfermería en la campaña de vacunación SARS-CoV-2. Para esto tenemos una tremenda invitada que estamos muy agradecidas que pueda compartir su experiencia con nosotros. Ella es Pía Venegas, que es magíster en epidemiología, jefe de salud pública y planificación sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial, directora nacional de salud pública de residencias sanitarias y está en la subsecretaría de salud pública del Ministerio de Salud. Bueno, Pía es enfermera de profesión, es una tremenda profesional, tiene mucha experiencia y ha estado en todo lo que es la gestión y coordinación con todos los desafíos que eso implica hoy en día, donde si queremos llegar a nuestra población objetivo, tenemos que como país aunar estrategias y trabajar un conjunto. Aquí el trabajo en equipo es fundamental y yo creo que tras la presentación podemos tener una tremenda discusión de cómo podemos hacer un trabajo colaborativo. ¿Ya? Así que Pía, te agradecemos mucho que compartas esto con nosotros. Esto es un ganar-ganar para todos y te dejo la puerta abierta para que puedas transmitirnos toda tu sapiencia, tu saber. ¿Ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Primero, en primera instancia, agradecer por las palabras. Aquí hay una humilde servidora nomás que quiere, pucha, yo creo que estamos todos unidos en esto de querer trabajar para y por la gente. No olvidar como también que finalmente el que está en el centro de nuestro quehacer es la persona. Entonces, primero agradecer por tus palabras, Marce, me sonrojas. No, y al mismo tiempo agradecer a la sociedad por haberme invitado. A mí me encanta hablar del tema, así que aquí me pueden tener 5 horas hablando si es necesario. Traté de hacer una presentación como un poquito, viendo un poco de todo, y voy a dejar después disponible con el equipo de la sociedad información disponible, papers, de dónde pueden leer más y de dónde ir también como revisando la información. Voy a compartir la pantalla, me voy a poner ojos para poder ver mejor. Y vamos a partir la presentación. Y a ver, Marce, ¿tú me ayudas con esto de que se vea? Para chequear. Sí, ponele nomás compartir. Ahí estamos. Déjame confirmar. Ok. Sí, todo perfecto. Nuestro Ya. backstage nos dice que todo perfecto, así que adelante nomás, Pía. Ya, buenísimo. Bueno, en primera instancia, la presentación ya está, ahí yo les puedo dejar, aquí hay un código para que ustedes puedan seguir, esta presentación la vamos a subir, y más que nada también para que ustedes entiendan que en el fondo vamos a poder chequear la información que está disponible en la página web del Ministerio de Salud y fuente oficial. Entonces, bueno, para partir, yo creo que esto mi profesora estaría muy contenta que partiera así, porque siempre hay que partir de la base de entender conceptos claves que ya sabemos todo. ¿Qué es el COVID, el coronavirus? Es una familia, en verdad, y en particular el SARS-CoV-2 es el séptimo de la familia. Espera, Pía, espera un cachito, espérate, es que tengo un problema aquí con la presentación, obvio. Espera un segundo. Ya, problema Guarda de... esas hands, guarda esos ánimos. Sí, no se ve, no sé por qué dice que no la tienen el batch. Déjame un segundo. Ahí sí. Denme un segundo. Ahí sí, ahí la vemos perfecto. Ahí sí, ahora sí. Ahora nomás, compañera, vuelva, retroceda y empiece de nuevo. Pongo play de nuevo. Ya ahí sí, coleguita querida, ya. Entonces, bueno, aquí ya está la información oficial, como les digo, ministeriodesalud.cl, vacunas.minsal.cl para mayor información. Y aquí de patúa dejo mi información, mi ResearchGate, el Twitter, el LinkedIn, que ahí también siempre estoy subiendo información interesante. Importante, entonces yo como les iba diciendo tan emocionada, para partir, en términos prácticos, con definiciones claras para que todos hablemos de lo mismo, tema importante. ¿Qué es el COVID? Que tanto lo hemos hablado. Bueno, el COVID es parte de la familia de coronavirus, ¿cierto? El SARS-CoV-2 actual que nos tiene aquí en pandemia es el séptimo de la familia. O sea, esto ya es como, en el fondo, uno más.
o sea, hay 4 que causan principalmente resfrío, otros 2 causan neumonía, y ahí tuvimos el ejemplo del 2003, y bueno, ahora que tenemos este que nos ha dejado aprendiendo tanto. En términos prácticos, en Chile, la detección del primer caso, como olvidarlo, vamos a estar de aniversario ya el 3 de marzo, y a la fecha, bueno, hemos ido variando estos números y esta era un corte al 15 de enero. Pero en términos prácticos, el 22 de febrero, hoy, la curva de Chile nos puede mostrar que tenemos un valor al 22 que corresponde al 74% proveniente de otro efecto. En términos prácticos, la tasa reproductiva efectiva del país, hay diferencias en la región, esta información también que ustedes pueden ir revisando en la página web del Ministerio de Salud, esta información es pública, y a la fecha hemos visto cómo situaciones particulares, a mí me encanta mostrar esto, pero cómo situaciones particulares sí han tenido efecto en la tasa de contagio del país. Aquí podemos ver cómo el efecto Año Nuevo, Pascua o el efecto Fiestas Patrias aumentaron en los casos que Tía, teníamos. ¿nos podría, solo como un poco para poder emparejar la cancha, contarnos brevemente qué es lo que es la tasa reproductiva? Porque yo creo que no todos podemos tener la misma Ya, el definición. es Exactamente. el R que siempre hablamos. El R en el fondo es como cuánta capacidad de contagio tiene un virus en particular, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero un R, voy a volver, gracias Marce porque a veces uno anda ahí, el R, cuando uno está el R sobre uno, es que en el fondo tenemos algo como no está tan controlado como nos gustaría la trazabilidad, el efecto, ¿cierto? Y cuando está bajo uno, es que tenemos en el fondo valores que en el fondo que hablarían del contagio mismo. O sea, es importante, o sea, cuando ustedes piensan en tasa de reproducción efectiva, piensan en el R, y el R siempre tiene que estar bajo uno. ¿Ok? Y Súper, perfecto. miren, este es un ejemplo para poder hablarlo. Creo que también es importante recalcarlo. Cuando tú ves un electrocardiograma, ¿cierto? Que ves las curvas, nosotros los epidemiólogos, para poder ir relacionándonos con los contagios, con lo que se viniese, yo lo que tengo que ver son las curvas epidémicas, que es lo que mostré antes. Entonces, yo en una curva epidémica tengo la capacidad de ver cómo se está comportando en este caso los contagios, las pandemias. Esto es una curva epidémica. Ya es como ver el electrocardiograma. Si me dedicara a ser enfermera de cardio, probablemente hablaría de un electrocardiograma. Pero bueno, soy epidemióloga y en ese caso lo que yo voy a ver son las curvas epidémicas de las regiones, voy a ir a ver las curvas epidémicas o las tasas reproductivas para poder saber qué está pasando. ¿Ya? Lo que sabemos del virus hoy es que se transmite por gotitas, generalmente al hablar, toser o estornudar. Una persona puede transmitir el virus 1 a 2 días antes que se desarrollen los síntomas. Y esto es súper importante entenderlo porque así también sabemos cuando hablamos de los asintomáticos que hablan en las noticias, no las noticias. Y en general el periodo de incubación es de 14 días y ahora también a la fecha estamos hablando como de indicar aislamiento por 11 días, ¿cierto? En términos prácticos, una persona con COVID-19 puede infectar alrededor de 2.2 personas en promedio. Hay algunos artículos publicados en el The Lancet hace muy poco tiempo que hablaban de que hay algunas personas que se habla de los superdiseminadores, que son población en general que tendría la capacidad de infectar más personas que como este promedio o esta media, ¿ya? En términos prácticos, ¿cuál es el cuadro clínico? Puede ser asintomático, por cierto, pero en la publicación del New England hablan de fiebre, tos, dificultad respiratoria, disnea, neumonía grave, cansancio, dolor muscular. ¿Cómo yo detecto Así como para tener, no sé si tenía el dato por ahí, ¿cuánto es del 100% de la gente que se enferma? ¿Se ha visto cuánta gente es la que hace sintomatología? Yo te puedo decir del total de testeados hoy en Chile, ¿Puede ser, por ejemplo? alrededor del 30% es asintomático. Y esto varía en cuanto a la gente se testea. Un dato rosa, para fiestas patrias la gente se empezó a testear menos porque no quería pasar las fiestas encerradas. Totalmente razonable, encuentro yo. Ahí, sí, puede ser. Ahí la tasa de asintomáticos bajó porque la gente aleatoriamente no se testeaba. Ese es como un dato rosa de cosas que vamos viendo como en la población. Es muy entretenido. Pero bueno, en fin. Pero más o menos llegan a órdenes del 30% y en países como Inglaterra y también publicaciones dadas en el último tiempo dicen que si yo tuviese la capacidad de, en este momento de la pandemia, llegar
a proporciones del 50-40% de personas asintomáticas del total de los países, yo tendría la capacidad de manejar la pandemia en cuanto a su trazabilidad. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de testear lo más posible. Eso puede ser para otra invitación, así que aquí voy a dejar como para mi O sea, próxima. sí, yo recuerdo perfecto los primeros casos, digamos, que uno veía tenía que mandar todo al ISP, que era el laboratorio en Chile que procesaba esto. Si uno ve la expansión que hay actualmente, o sea, es infinita. O sea, en el fondo, si uno compara un antes y un después, lo que pasa es que uno se va acostumbrando a eso. Claro. Digamos que uno veía tener que mandar todo al ISP. Veía tener que mandar todo al ISP. ¿Aló? ¿Me escucha, Marce? Sí, te escucho, que Sí, parece que eso es un eco, pero todo bien, dale nomás. ya. Entonces, bueno, para el gold estándar hoy en día para poder detectar el virus es una PCR, ¿cierto? Que es un test, aquí la foto lo muestra, a veces no tan cómodo como nos gustaría, y otra forma de detectar el virus es por anticuerpos, que no es lo mismo que diagnosticar. Recuerden, el PCR es una fórmula de diagnóstico y la detección de virus es para poder hacer tal vez un seguimiento, pero eso hay que tenerlo súper, súper claro. Tratamiento, vacuna, ¿qué tenemos? Existen varias drogas en estudio. Acuérdense que la pandemia, creo que la palabra clave de todo esto de la pandemia en general es incertidumbre. Estamos enfrentados al séptimo de la familia, no lo olviden. Existen varias drogas en estudio, pero no se ha encontrado un tratamiento efectivo comprobado. Se están estudiando 235 vacunas y 15 de ellas están en estudio avanzado. Yo me acuerdo que a mitad del año pasado me preguntaban siempre, ¿Pía, ¿y la vacuna para cuándo? Y yo le decía, mire, cuando existe una vacuna en fase 4, ahí tenemos al menos 6 meses para poder revisar una vacuna que digamos, ok, la voy a ocupar en estudios clínicos. Eso era muy interesante también verlo. Por lo cual, disponer de vacuna en su momento iba a ser un tema limitado. Y respecto a las dosis también, esto haría que las defensas cuando uno se inocula, cuando hay una vacuna, no es inmediato, no es que yo me pongo la vacuna, que me ha pasado, ay, ahora ya voy a salir sin mascarilla porque total estoy vacunado. No. La vacuna tiene un esquema y ese esquema se tiene que cumplir para tener las inmunidades necesarias. Y aquí yo voy a entrar en detalle un poquito más adelante, que la vacuna no reemplaza las medidas de cuidados que se han implementado hasta ahora. Y quiero ser enfática y tajante en esto. Las medidas de autocuidado no cambian al estar inmunizados. ¿Ok? Lo que va a hacer la vacuna, esto es como típico de la influenza, que te dicen, no, yo me vacuné de la influenza, pero igual me dio, así que este año no me voy a vacunar. Yo aquí voy a ser un poco aguda, este argumento me ha servido en varias discusiones técnicas también, o con la población en general, mesas de comunicación del riesgo. La vacuna no va a hacer que no te enfermes. La vacuna lo que va a permitir es que no tengas consecuencias graves de la enfermedad. Y eso es Sí, lo que quiere hacer la vacuna. sí, que es muy similar al esquema de influenza, digamos. Nosotros decimos, pero ¿cómo no nos cura? Pero la influenza es más o menos lo mismo en términos de la efectividad. Tal cual. Y ahí voy a mostrarles resultados técnicos y voy a volver a ese punto. Bueno, ¿cómo reducimos el riesgo de enfermar? Uso de mascarilla correcto, ahí debería haber puesto, porque usar mascarilla de babero, de cintillo, no. Claro. Lavado de manos frecuentes, cada 5 usos de alcohol gel, lavado de manos, distanciamiento físico, que no es lo mismo que distanciamiento social. Hoy, por ejemplo, miren, no sé cuánta gente seremos 3, pero estamos conectados, hoy día estamos cerca. Y eso es que estamos conectados, no hay distancia social. Estamos teniendo un evento social como digital, pero no estamos distanciados. Entonces, ojo, distancia física, no social. Y reducir los desplazamientos innecesarios o cualquier actividad. Esto, después les voy a dejar la slide y la presentación para que lo puedan revisar. Protegerse especialmente en integrantes de la comunidad. Hoy en día las estadísticas, lo que tenemos disponible nos muestra que la mayor cantidad de contagio es en las casas. Es en esos lugares donde nos relajamos, donde nos sacamos la mascarilla, donde decimos no importa si somos familia. No, ser familia no te hace inmune al contagio. Elegir mascarillas que tengan 2 capas, asegurar que la mascarilla cubra nariz y boca. Si va a hacer una mascarilla desechable, eliminarla. La mascarilla desechable no se lava.
Eh, y, bueno, lavado de manos, cuánto, antes, después de comer, de preparar alimentos. Si no dispones de agua y jabón, usar alcohol gel. No tocar, evitar tocar ojo, nariz y boca sin haberse lavado las manos. Distanciamiento físico, ya les expliqué, evitar el contacto directo. Esto ha sido muy difícil, especialmente para los países latinos. Yo me reía el otro día con un amigo que estábamos hablando de inglés, que me decía, pucha, para mí es re fácil. Eh, a veces yo les decía, me cuesta tanto, he hecho tanto de menos como abrazar, no sé, en principio a mi mamá, a mi papá, y pucha que es difícil, pero también es entender que lo estoy cuidando en ese sentido. Dentro del domicilio, si es que efectivamente hay evitar el contacto con el enfermo, usar estrategias como las de aislamiento, que son residencias sanitarias, que están disponibles a lo largo de todo Chile, y no olvidar que esas estrategias también son importantes. Ya, vamos Disculpa, a lo que nos... Matías, por ejemplo, antes de darle, porque uno de los temas que tú mencionaste es que gran parte de los contagios se dan en intradomiciliario, ¿ya? Sí, Y en nuestra cultura, y uno lo puede ver en las estadísticas de movilidad en los fines de semana, nosotros tendemos a movilizarnos hacia las casas de nuestra familia los fines de semana. Ya lo que yo sí. creo que probablemente ha sido un tema cultural. Entonces, así como poniéndole criterio realidad, porque acá en el fondo es difícil si le decimos a la gente no se junte más con su familia. Ya eso ya no nos resultó tan bien. Entonces, ¿qué medidas probablemente hay que tomar en las casas? Porque la gente se va a seguir moviendo, ¿ya? Pero también se va a seguir enfermando y nos va a falta un buen tramo todavía para lograr inmunidad de rebaño. Mm. Entonces, ¿qué crees tú en el fondo? ¿Cómo debiéramos tratarlo empezando en cuidados de enfermería, la información que le entregamos a las personas cada vez que hacemos contacto Primero, con ellas? primero que todo, y para que esto me siento pregunta de prueba, si el examen de grado de en 5 años más va a ser así, yo me imagino, para la enfermera egresada. Probablemente. ¿Cómo haría su PAE para esta población? Su programa de atención de enfermería. Eh, Creo que lo importante primero es cuidar a nuestra población de riesgo. O sea, si tú me preguntas a mí, eso es como primer paso. Todos echamos de menos a nuestras personas mayores. Yo a mi abuela probablemente no la veo hace 7 meses, pero sé que no verla significa que la estoy cuidando. Creo que hay que innovar. Creo que esa es una palabra importante. Y en términos prácticos, evitar contacto no necesario. Yo sé que estamos todos con ganas de vernos, de conectarnos, de estar juntos. O sea, creo que las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo fueron particulares porque tuvimos que aprender a vivir con esto. Entonces, ¿qué actividades diría yo? O sea, evitar que existan muchas personas en un lugar, el uso de ventilación. Insisto, ser familia no te hace inmune al contagio. Y al principio tengo infinitos estudios epidemiológicos de casos en la región, en el país, que partía porque un nieto iba a ver al abuelo a un cumpleaños familiar y se contagiaba la persona mayor de esa casa y terminaba hospitalizado con cuidado crítico y el joven o el adolescente o probablemente en su casa normal, no pasa nada. Entonces, creo que en el fondo tenemos que guardar ese tipo de cuidado, o sea, no hacer reuniones que no sean necesarias, cumpleaños van a haber más en el futuro, eh, fiestas también, si es que nos cuidamos, no sé, Claro. no, yo soy un poco, pucha, he visto tantas cosas que ya como que es difícil decir porque también estamos cansados. Entonces, pero siento que quiero hablar de cosas bonitas hoy, Marce, sí que sí, creo Perfecto. que Yo creo que es importante lo que tú recalcas porque tiene que ver con profesionalizar la indicación en el fondo. No es un comentario de pasillo, es una indicación de cuidados profesionales. Entonces, pensando de que, por ejemplo, nos están viendo en este momento colegas de Uruguay, de Colombia, acá en Chile de Limache, todos tenemos un piso común de cuidados acá. Ya, yo creo que eso es importante y por eso te lo preguntaba, porque teniendo ese piso va a estar bien cuidado el que está en Arica y el que está en Punta Arenas, en Isla de Pascua, en Juan Fernández, donde sea. mm, y tampoco, porque mucho también se habla de que, pucha, a veces la salud está tan marcada por temas, puede ser financiero, cosas por el estilo, pero esto no requiere financiamiento. Yo no requiero financiamiento para cuidar a mi abuelo o
a la persona mayor que me rodea. O sea, el uso de mascarilla correcto no tiene que ver con financiamiento en sí mismo, sino que tiene que ver también como yo me aproximo a que no solo me estoy cuidando yo, sino que con las medidas de cuidado estoy cuidando al otro. Creo que eso es súper importante entenderlo. Súper importante. Y mientras no generemos esa conciencia, creo que, bueno, en fin, voy a seguir en mi presentación, Marcel, no me Dale distraigas. nomás. Ya, un poco de historia porque aquí es importante entender que el concepto de salud pública ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad y tiene que ver mucho con la comprensión de la realidad y los instrumentos de intervención disponibles. Y aquí quiero hacer un ejemplo súper claro. No sé si les suena el polio y aquí hay una foto histórica. El polio antes atacaba a las personas en cantidad mayores, probablemente mi hermano chico, que tiene 18, 19 años, nunca va a entender qué era el polio porque él no vio gente, probablemente hay personas contadas con la mano que tienen consecuencias de un polio severo en su momento, o sea, tenemos este tipo de situaciones y hoy Chile, por ejemplo, por políticas públicas, habla de una erradicación del polio. Entonces, creo que este es un ejemplo claro de que una vacunación sistemática y una vigilancia epidemiológica ha permitido la reducción en el mundo de un 99% de los casos. Entonces, eso es impactante. En ese sentido, un énfasis es importante hablar que en sí mismo su énfasis está dirigido hacia la enfermedad y el paradigma higiénico y sanitario homogéneo en la época. Aunque se incorpora con el tiempo un enfoque también que es social de la salud y de la naturaleza colectiva de la salud pública. Y en ese sentido, la OPS al año 2000 sacó efectivamente un documento de estos que salen mucho en la OPS y la OMS, que habla sobre el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones. Y esto por medio de un alcance colectivo. Y aquí era lo que estábamos hablando un poco, Marcel, de que tú me decías, esto es una indicación clínica. Pero también tiene que ver con la conciencia de que mi mejoría o mi estar bien en cuanto desde el punto de vista sanitario, no solo me va a proteger a mí, sino que va a proteger al resto. Y este enfoque un poco entre que solidario y entre que también como adecuado en cuanto a ir a poder cuidarnos entre todos. La salud pública, entonces, más allá de eso, es una práctica social, integrada, que tiene como un objetivo, un sujeto, y se considera una ciencia, ¿ya? Y por lo tanto tiene método. Y es la encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental. Es como cuando hablamos de esta definición de salud pública, de qué es salud para la OMS, que te juro que si leo esa definición, nadie técnicamente tendría salud, pero bueno. Estamos todos mal. No, porque yo ya estoy así, te lo estábamos riendo antes de las vacaciones o no vacaciones, pero da lo mismo. En el ámbito de salud y los componentes sociales, no olvidar que tenemos esta información también está publicada para que ustedes lo puedan revisar. Hay un sistema de salud que busca la salud pública, pero esta salud pública no solamente tiene que ver con un sistema de salud, con un Estado, con un gobierno, con lo que fuera, sino que tiene que ver con un acto social, que tiene que ver con la sociedad. Entonces, en ese sentido, si hay personas que buscan o promueven su salud, vamos a tener comunidades saludables y un mundo saludable. Esto es como un mundo feliz, pero bueno. En términos prácticos, hay distintos tipos de estrategias de políticas públicas. Están las individuales, como son la cobertura efectiva de un tratamiento. Hay un mixto, que en el fondo es ver varios de estos, y hay un poblacional. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos, y aquí voy a entrar de lleno a lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones en este país, desde el año 1977 existe este programa, ¿y qué trae consigo? Bueno, la vacunación. Esta es una de las políticas públicas más importantes de este país. Yo creo que después de el alcantarillado, la profesionalización de la atención maternal y neonatal. Sanitización de las aguas, probablemente, tipo cólera. Tal cual. El calendario de vacunación o el PNI, el Programa Nacional de Inmunización, es una de las políticas públicas más importantes, más retornables a los economistas de salud. Bueno, yo,
dentro de mi formación está la economía en salud y cuando evaluamos PNI, el Programa Nacional de Inmunizaciones, son puros números buenos porque finalmente reducimos en DAL, o sea, es política pública maravillosa. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué llegó a este punto? Porque yo sé que hay personas de otros países, pero en términos prácticos, este Programa Nacional de Inmunización lo que busca es la protección de la población frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública con calidad, seguridad y eficiencia. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque cuando me preguntan a mí de otros países, aquí la otra vez estaba hablando con unos amigos alemanes, oye, ¿cómo están vacunando tan rápido si son Chile? Y conociendo también la realidad del país, bueno, porque tenemos un programa nacional de inmunización que por años ha buscado esto. Y ahí los invito a leer un paper muy bueno de la doctora Cecilia González, que te lo voy a dejar también disponible, donde habla precisamente de la historia de lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Este programa está adjunto a, obviamente, una normativa y también recursos asociados, que va a tener una logística también de recepción, conservación y distribución de lo que son las vacunas. Ahora me voy a ir a COVID, ¿ya? Como ya explicando esto como de la salud pública, si no me estoy alargando mucho, e insisto, me gusta mucho hablar de este tema en particular, porque me inspira. Epidemiología y PNI inmunización es una cosa muy, muy particular, para mí al menos. Pero bueno, en este sentido, hoy en día en Chile tenemos, de estas 15 vacunas más avanzadas, tenemos 3 disponibles, y aquí yo quiero hacer un pequeño guiño, porque también es un tema de discusión, ¿cómo lo hicimos? En ese sentido, en un esfuerzo de gobierno y de Estado, de gobierno, cuando partió la pandemia, además de preocuparnos de los ventiladores, se preocuparon de hacer oportunamente, empezar a hacer las gestiones para conseguir las vacunas. Y esto fue un trabajo en conjunto, no solamente como el backstage, el detrás de cámara, como esto partió la pandemia y esto es adelantarse. Y esto sí que es una lección de lo que fue la vacunación, que fue adelantarse a lo que fue negociar remesas de gestión. Esto es un ejemplo de gestión. Y en ese sentido, cada programa nacional de inmunización, para que ustedes lo tengamos en cuenta, tiene un objetivo, tiene un cálculo de población, una meta, una duración de campaña y una característica de vacuna. Estos lineamientos técnicos están disponibles en vacunas.minsal.cl y como les dije, cada campaña de vacunación tiene un objetivo. En diciembre del año pasado, las primeras vacunas que llegaron, que fueron Pfizer, el objetivo era preservar la capacidad crítica del país. Porque en el fondo lo que nos estamos jugando hoy en día como país no es la vacuna. O sea, ya creo que es noticia para todos y no hay que decirlo. La vacunación en sí misma va a traer consigo un objetivo terapéutico, no estamos jugando la oportunidad. Entonces, hoy en día lo que estábamos garantizando en diciembre era poder garantizar que el personal crítico estuviera listo para poder atender a la población. Hoy en día que tenemos más vacunas, vamos a ir a la población vulnerable. Entonces, ¿cómo se priorizaron los objetivos con este grupo de expertos que ya que hemos revisado, que es el CABE? Pregunta importante. Sí, yo creo que es importante acá recalcar en el fondo lo estratégico que fue, porque esta mirada, estas dos pilares, en el fondo tiene que por un lado tener los ventiladores y que no faltaran ventiladores en cada cama que se necesitara. Pero por otro lado, adelantarse y que un país como Chile, de 17 millones de habitantes, que está en el extremo sur del país perdido, a veces la gente ni nos conoce fuera de Chile, tener vacunas a estas alturas, no sé si la gente, o crees tú que la gente tiene conciencia de la tremenda estrategia que fue, ¿cachai? Porque como que dan por hecho que es el deber de, ya que yo puedo estar súper de acuerdo, pero acá es una competencia que es brutal. O sea, y no olvidar que también esto tiene que ver con temas de business for business. Esto es como negocio por negocio. Nosotros como tenemos un programa sólido que tiene muchos años, hay confianza del mercado en este país que sabe que en el fondo va a responder, pero además hicieron gestiones desde el día cero. O sea, voy a ser súper honesta. El presidente, cuando partió la pandemia, mandó a sus delegados como que esto, como en el fondo,
donde existan posibles vacunas, vayan. Y esto lo han contado ya en todos los lugares. O sea, fue gestión, pura gestión. Fue como, no sabíamos dónde iba a salir primero la vacuna, pero vayan a todos los lugares a hacer gestión para que Chile tenga vacunas. Cuando partió la pandemia y se dieron cuenta que los ventiladores iban a ser una situación crítica, gestionemos ventiladores. Y fue. Y acá en Chile no tuvimos el dilema de la última cama porque tuvimos una capacidad como sistema de salud de convertirnos, de transformarnos. Creo que el tema de la vacunación es un tremendo, o sea, es que, Marce, qué bueno que lo recalcáis tú para yo no tener como compliance, pero en el fondo, efectivamente, o sea, fue una gestión casi, no sé, yo creo que en un par de años más vamos a hablar de esto. Yo creo que va a quedar en los libros de historia. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que va a quedar en los libros de historia la gestión que se realizó. Bueno, aquí hay preguntas importantes como quién debe vacunarse y aquí las recomendaciones van que efectivamente los grupos van priorizados por ahora ya grupos de mayor riesgo porque tenemos que proteger a nuestra población de mayor riesgo. O sea, ya está comprobado, ya tenemos evidencia que la mayor tasa de ataque y de letalidad está en nuestras personas sobre 65 años. Nuestra principal población que tenemos que ir a proteger son ellos. En su momento, los profesionales de salud tienen una tasa de ataque y de letalidad en ciertos lugares, bueno, estoy en el mundo, pero de alrededor de un 40%. Entonces, cuando vemos que efectivamente esa es nuestra población de riesgo, vamos y con una premisa epidemiológica técnica, yo voy a priorizar estos grupos de riesgo y es así como el PNI también ha trabajado en esta campaña. Quienes reciban la vacuna van a tener efectivamente anticuerpos, van a hacer que el sistema inmune de las personas tenga cómo defenderse ante un eventual contagio. La otra vez estaba en una reunión ministerial, da lo mismo, y era como, yo le trataba de explicar, no, esta fue una mesa de riesgo con personas mayores de la región metropolitana, y yo les decía, esto es así, lo que yo hago con la vacuna es, le entrego una foto a mi sistema inmune, por ejemplo, de un murciélago, y cuando mi sistema inmune ve a ese murciélago en mi cuerpo, va a decir, tenemos que ir por ese murciélago y atraparlo y ocupar nuestro anticuerpo. Entonces, yo sé que esto no es una indicación clínica, Marcelita. No me mires con esa cara que creo que puedes tener. Pero, pero en el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer con los anticuerpos es que nosotros tenemos que educar también a nuestra población, porque no todos entienden qué hay detrás de esto. Sí, hay que desmedicalizar la medicina en el fondo, hay que hacerla cercana a la gente si no la entiende. O sea, no la Sí, entendemos ni nosotros a veces, así que todo el rato. sí. ¿Habrá vacunas para todo el país? Sí. Acá en Chile vamos a tener vacunas para todo el país. Lo que les dije, no estamos jugando la oportunidad, pero vamos a tener vacunas para todos. ¿Por qué es importante llegar a la mayor cantidad de vacunas? Porque lograr un efecto rebaño del tan hablado efecto rebaño, necesitamos un 80%. Y porque la gente, en conversaciones, o sea, yo a la gente que me rodea ya la tengo rayada con esto, pero en el fondo el efecto rebaño lo que hace es que, de nuevo, esta definición de lo que es la salud pública, yo me protejo y con esa protección todos nos protegemos y vamos a proteger a los que, por ejemplo, no pueden recibir esta inmunidad. Por ejemplo, esta inmunidad particular está contraindicada para las personas que tienen anafilaxias graves. Entonces, esa persona no va a poder recibir inmunidad, pero si todos estamos protegidos con el anticuerpo, el virus deja de rotar, por tanto, esa persona no se va a enfermar. Entonces, de nuevo, aquí viene este principio de salud pública que es tan heroico y a mí al menos me eleva mucho el espíritu Solidario, pensando. es Solidario. solidario, totalmente solidario. ¿Puedo contagiarme de COVID si estoy vacunado? Sí. Las vacunas no son efectivas en cuanto al contagio, pero lo que sí me ayuda y sí lo que hace es que no tenga consecuencias graves de la enfermedad. Por eso es importante mantener las medidas de resguardo. Voy a ser enfática y no me importa que esta cuestión ya me la sepa de memoria y todo no sepa de memoria. Uso adecuado de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, entre otras. ¿Es seguro la vacuna de COVID? Sí. ¿Y por qué? Pues me da risa porque algunos decían, es que no me quiero vacunar, ¿por cuánto se demora la vacuna? Y después, no me quiero vacunar porque se fue muy rápido, entonces pueden haber saltado algún estudio. Yo les quiero decir que esto es un logro también de la humanidad. Y toda la ciencia disponible ahora
está a manos de esto, de la merced de poder haber investigado para trabajar en conjunto. O sea, se hicieron alianzas internacionales para trabajar en conjunto en laboratorio. Entonces, creo que esto, no sé, a mí me pasa, mira la tontera que les voy a decir, pero ya no sé cómo es en el tiempo, Marce, pero No, está bien. cuando yo veo las carreteras me maravillo y digo como, ¿qué onda la ciencia detrás de esto? Yo veo una vacuna y digo como, ¿qué onda la ciencia de esto? Porque efectivamente hay mucha gente pensando en lo mismo. Entonces, frente a esa velocidad, yo no creo que sea un argumento tan válido, al menos para mí. Y lo otro O es sea, que sí o sí, los listados yo recuerdo haber visto los listados de los científicos que trabajaron en la vacuna de Pfizer. O sea, y tú decías, o sea, si esto mismo que ellos trabajaran en la cura del cáncer, probablemente tendríamos más respuestas, ¿cachai? Porque es demasiado atómica la cantidad. no. Y además de eso, estábamos todos, o sea, todos estaban disponibles. O sea, yo me acuerdo, tengo una amiga muy querida que me decía, yo no me quiero contagiar porque yo quiero estar en un estudio de vacuna para poder aportar a esto. Imagínate, que esa era su motivación de no contagio. Porque quería que una de las vacunas la probaran con ella. Lo probamos con ella, maravilloso. Todo este proceso hace que una vacuna sea segura y es importante hablar que hay agencias regulatorias internacionales, tales como la FDA, la EMA, FDA de Estados Unidos, EMA de la Unión Europea en general, de Europa. El ISP está en la misma clasificación de estas agencias internacionales, que es tipo 4. Entonces, aquí no estamos jugando a cualquier cosa. Marce, te doy permiso para reírte de esto, ¿Cuándo? Yo jamás. porque la vacunación es las palabras claves que hay que tenerlas súper, 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 súper ahí en el tintero, es que es un proceso progresivo y gradual. No nos estamos jugando si vamos a tener o no vacunas. Yo creo que ya mucha gente debe estar. El primer avión de vacunas fue como sí, y todos querían estar ahí. Y ahora llega un avión más y es como, muy bien, otro más, bacán. Pero hay vacunas, progresivo y gradual. Hay estrategias propuestas, hay lineamientos técnicos, hay un PNI sólido, una atención primaria que sabe lo que en el fondo tiene que hacer. Hay años de historia, pero hay estrategias que no son logradas, hay estrategias que son deliberadas, y eso, ya sumado con estrategias emergentes, permite que tengamos estrategias logradas que son llegar a números. Aquí yo les pongo fotos porque me encantan las fotos. Y hay equipos de todo Santiago al menos, y del país en general. Entonces, esto lo construimos todo. Y aquí voy a entrar a hablar de lo que la Marce está haciéndome el trailer, pero es de que efectivamente hoy, y yo partí así todas mis reuniones, o parto así mis reuniones en general, porque obviamente ha sido todo muy rápido, ha sido proceso súper importante en cuanto a su velocidad, y muchas veces era como, chuta, recién salió el alineamiento, esto ha sido muy rápido, efectivamente, pero yo siempre les dije, qué suerte que como país podamos estar hablando de cómo vamos a vacunar a nuestro país y no estemos de visores de procesos internacionales. Y esto era lo que conversábamos antes, Marce, que efectivamente hubo una gestión histórica. Esto es histórico. Y hoy en día podemos tener algún país que Chile en la boca de todo. Yo aquí voy a hablar y voy a mostrarles el número respecto a los datos. Es súper importante ver cómo las políticas públicas se impactan en datos y en ese sentido la vacunación en Israel, que ya ha alcanzado un poco más, de hecho a la fecha, porque esto ya eran datos de febrero, de la quincena de febrero, eh, hay cambios. Y en esos cambios, esto se ve en el impacto de vacunación en edad promedio de las personas con síntomas graves hospitalizadas en Israel. De nuevo, no voy a hacer que baje no voy a hacer que no existan contagios, pero voy a hacer que existan síntomas graves asociados a COVID. Y en ese sentido, miren la población mayor a 60 años, cómo ha disminuido notablemente la hospitalización, la admisión hospitalaria y los síntomas severos de este tipo. Esta imagen, yo creo Pero, que... disculpa, pensando en el fondo en la relevante que ha sido, o sea, alguien que tiene experiencia en cómo les fue, están más avanzados que nosotros respecto a los efectos de una vacunación más masiva. Y en lo que nosotros estamos viendo en Chile, yo creo que es una pregunta que ha surgido harto,
de distintos grupos, en distintas posturas, es por qué es tan relevante vacunarse y si tenemos todas las vacunas disponibles, si quisiéramos para vacunar a todas las personas de 18 años hacia arriba o 16 con la Pfizer que tiene permitido 16 hacia arriba, ¿por qué no es obligatorio vacunarse? Yo creo que eso es algo que ha salido harto en grupos en distintos extremos de la discusión, eh, que no es menor mencionar. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Ya, todas las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quien las emite. Yo aquí quiero darle gracias a mi jefa que me dejó exponer hoy día, ahí, dejarlo ahí. Pero creo que, de nuevo, esto es como un deber cívico. Yo no, como el votar. No sé si les pasa. Puedo entrar de esa discusión después, Sí. pero ya, voy a seguir con Marce, toda esta presentación es para este momento. Muy Chile. bien, ok, sí. Sí. One World in Data nos muestra cómo Chile se disparó. Y ha sido histórico. Este es el mapa de vacunación de Chile respecto a América Latina. A mí no me gusta comparar. Tenemos un problema. Somos como el hermano al medio del mundo. Porque estamos en la OECD, pero dentro de la OECD somos como los que tiramos, como los más o menos, pero nos comparamos con Latinoamérica y miren esto. Miren este mapa que me llegó, estas noticias de ayer. Una persona muy querida me la envió. Y miren Chile. O sea, esto es poner puntos de realidad. Entonces, o sea, artículos de este tipo sale. ¿Cómo hizo Chile para vacunar el 16% de su población en solo 21 días? Quiero decirle que ese 16% en verdad es un 21%. Los invito a leer, a investigar, a buscar. El número de personas vacunadas en Chile con primera dosis al 21 de febrero fue de 2.938.813, el 15% del total de la población. Hoy en día yo les puedo decir que en la región metropolitana todos los profesionales críticos están vacunados. Y eso antes que partan otras olas. Esto es tasa de vacunación de adultos mayores sobre 65 años. Tenemos tasas históricas. Las personas mayores nos han enseñado un montón. Y en ese sentido, miren las tasas de 80 y más años. Esto no solamente tiene que ver con cómo responde la gente, que creo que ahí habla de este valor solidario, cívico de las personas, sino que también habla de cómo los equipos respondieron y dijeron, aquí estamos, tenemos un año, o sea, llevamos un año, no estamos llamados a lo imposible, pero aquí se nota cómo en verdad cada uno ha estado a la altura de un proceso que es histórico. Y al mismo tiempo, hoy alcanzamos, esto hace 2 días, ya alcanzamos los 3 millones de personas. Nuestra meta del primer trimestre se supone que son 5 millones de personas. No sé qué reflexión ustedes tienen al respecto. Mensajes claves para ir terminando ya, porque puedo seguir hablando mucho rato. Es importante estudiar, aprender, revisar datos. Es importante educar. Aquí, Marce, y aquí podemos hablar después ya, como dar la palabra para poder conversar el tema. Yo puedo tener todas las vacunas del mundo, pero si la gente no se va a ir a vacunar, de nada sirve. O si vacuno a todo el mundo, pero la gente no se cuida, igual vamos a seguir teniendo contagiados. Entonces, ojo. Lecciones de la campaña de vacunación, en mi mirada, humilde. Ante la incertidumbre, que yo creo que es la palabra de la pandemia, comunicación. Aunque no tengamos nada que comunicarnos. Garantizar recursos económicos para poder responder. Incluir a los equipos técnicos en las tomas de decisiones. Y esto en los equipos técnicos, ellos saben qué hacer. Obviamente el tomador de decisiones, el que finalmente toma la última decisión, pero es importante que esto sea comunicado, manejado. El manejo técnico de los temas, respaldo de la evidencia. Toma de decisiones respaldada en evidencia. Números. Si se dieron cuenta, todo después respaldo de números, porque en el fondo nos dice también si lo estamos haciendo bien y cuál es el camino. Yo aquí no sé si están conectados, pero quiero decir que lo más importante es tener un equipo que quiera jugársela, un equipo es importante también desde el punto de vista, yo creo que la enfermería tiene un rol muy particular que es liderar equipos.
Y creo que es importante cuidar a nuestros equipos, liderar equipos correctamente. Yo creo que ahí es necesario tener formación de líderes, porque no es fácil liderar, menos en procesos tan estresantes y procesos tan críticos como estos, formarse en relaciones interpersonales, especialmente porque tenemos equipos cansados, o sea, tenemos un año de pandemia casi, vamos a estar de aniversario. Y lo más importante es no olvidar quién está al centro de nuestro quehacer. A veces nos quedamos haciendo, a mí me pasa, que quiero hacer tantas cosas. Y cuando me acuerdo por qué lo estoy haciendo, eso es motor, pero además de motor es poder, pucha, querer pulir los datos, querer hacer campañas y andar. Yo leí esta cita una vez y decía, transformarse todos los días en lo que le faltaba a él al lado. Es un abandonarse 12 horas o por 3 meses, para en primer lugar ver qué necesita el otro y así entregárselo. Muchos de nosotros, yo lo veo en APS, lo veo en los pacientes críticos, lo veo en la gente de residencia sanitaria, en los tomadores de decisiones, en todo. O sea, todos, en verdad, y los profesionales de salud en particular, en verdad nos hemos abandonado mucho, no solo 12 horas, sino que años. O sea, me acuerdo para el Día de la Enfermera del año pasado, como mujeres enfermeras contaban su historia de que habían dejado a su hijo para poder estar al lado de lo que es el quehacer, o sea, el centro de nuestro quehacer, que es la persona. Entonces, hey, no sé, a mí me cuestiona. Importante, no podemos volver atrás y cambiar el principio de la pandemia. No puedo ir a coser mejor ese murciélago, ese pangolín, ese laboratorio, no sé todavía qué va a ser. No puedo volver atrás y cambiar el principio, pero sí de donde estamos podemos cambiar el final. Hoy estamos inmunizando, imagínense que iba a hacer esta presentación hace un tiempo. Yo les quiero contar algo también muy personal. Una de mis líneas de trabajo son los pacientes renales. Las personas con problemas de salud renal. Y ayer mis pacientes renales se estaban vacunando. Yo me acuerdo perfecto, hace un año atrás, estando escribiéndole a un par de amigos afuera diciendo, oye, ¿cómo podemos prepararnos para cuidar, atender a nuestros pacientes renales? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y fue muy duro, porque los pacientes renales tuvieron una tasa de ataque súper alta, una tasa de letalidad de alrededor de un 30 o un 40%, y yo decía, ¿qué vamos? O sea, yo veía estas cifras y ustedes no saben, era duro. Y ayer, viendo vacunar a mis pacientes renales, digo, ok, no pude cambiar, hay muchos que hoy no están, pero bueno, por eso es que no están, aquí estamos trabajando por ellos. Y no, esta es mi portada favorita, yo voy a imprimirlo y ponerlo no sé, en un marco de fotos. Porque cuando partió la vacunación, todos estábamos muy nerviosos de qué iba a pasar. Y yo me acuerdo cuando vi esta portada, dije, eso era. Y en un video que veía de una declaración de una persona mayor que decía, yo tengo susto de vacunarme, pero sé que es importante y es importante porque nadie se salva solo. Y creo que ese es como el principal mensaje final de esta presentación. Y ya demos paso a Es un lo que tremendo quiera. mensaje. Sí. O sea, yo creo que en el fondo, o sea, la presentación deja un montón de espacio para la conversación. Probablemente hay varias aristas interesantes que podríamos, aquí estoy recogiendo las preguntas, hay harto saludos desde Arica y distintas zonas de Chile. Todos te agradecen mucho, mucho la presentación, súper buenos comentarios, ¿ya? Y probablemente hay un par de preguntas que son relevantes y tienen que ver un poco con esto que te decía yo, en el fondo. No podemos obligar a la gente a vacunarse, es un acto solidario, es un acto voluntario, pero sí probablemente tenemos que participar en la forma de educar a la gente o seducir a la población, tratar de limpiar un poco los miedos que hayan, porque son súper razonables desde la perspectiva de la desconocida, de la incertidumbre, como decías tú, o sea, cómo nos comunicamos en ámbitos de incertidumbre. La gente probablemente antes de la pandemia tenía un poco más como de sensación de que la medicina eran certezas, ¿ya? Y post pandemia parece que hay más incertidumbre en medicina que certezas. Y yo creo que eso a la gente también lo ha dejado bien impactado. El cómo no tiene respuesta. ¿Ya? Entonces, cómo nosotros desde el área de enfermería, desde el área profesional y fuera de técnica, los equipos de enfermería, podemos participar de que este acto solidario sea masivo.
¿qué crees tú que tendríamos que nosotros reforzar en nuestros equipos de enfermería y expandir al resto de los equipos como un conjunto? Mm. Yo creo que aquí hay dos cosas, es ciencia y humanidad. Porque yo con ciencia y con número, medicina basada en la evidencia, enfermería, lo que fuera, enfermería basada en evidencia, yo le voy a mostrar números. Mire, señor, si nos vacunamos, estos son los resultados. O sea, tengo esos gráficos y mi WhatsApp está ya, no quiere saber más de enviar gráficos de miren cómo va la vacunación, miren los resultados. Ciencia, mucha ciencia, y al mismo tiempo humanidad, porque yo creo que aquí todos hemos estado en contacto con una historia de lo que ha sido el COVID. Un colega, eh, los pacientes. Entonces creo que cuando tú me preguntáis, no sé, a mí me pasa mucho cuando voy a las mesas de comunicación del riesgo. Tenemos que ser claves en nuestros mensajes. 3 mensajes claves, no más, no tratemos de abarcar todo muchas veces, pero yo creo que la clave y cómo lograrlo es ciencia y toparnos con ese ser humano. O sea, la otra vez cuando estábamos en un webinar con un profesor, no me acuerdo de dónde, decía que cuando era la muerte de una persona, nos dolía a todos. Pero cuando llegábamos en el cómputo de 20 millones de chilenos, como que ya se te pasa. Entonces, eh, me pasa eso, como en qué momento se nos olvidó la humanidad, como en qué momento se nos olvidó el otro. Entonces, cuando ya no tienes dónde apelar, yo digo, es que ni siquiera es apelar, es poder educar, porque el otro no tiene por qué saberlo, no tiene por qué entenderlo, no tiene por qué saber que si yo me vacuno, estoy haciendo que mi amiga probablemente inmunodeprimida con cáncer, que no se puede vacunar, la estoy cuidando a ella. No tiene por qué saber eso. Pero por eso, ciencia y mucha humanidad, mucho ver al otro, entender al otro. Creo que, bueno, eso lo aprendimos, yo creo, justo antes de la pandemia, hasta ver al otro, que entenderlo, como si el niñito del Sename o un niñito en una población toda la vida ha vivido en torno a sistemas que han sido agresivos, la forma que tiene de expresarse probablemente no va a ser en palabras, va a ser en agresivo. Entonces, ponerme en el otro, verlo, entenderlo, pero esto con ciencia y empatía, ciencia, humanidad, eso como que yo creo que son claves. Clave. Y sí, por ahí va, no sé. Soy una Sí, humilde no, servidora. sí, yo creo que completamente, probablemente, yo creo que diluimos el dolor en el fondo, yo creo que ha sido no solamente para las personas doloroso, sino que también para los equipos dolorosos, en distintos ámbitos, probablemente los que están en las UCI y en las UTI, pero también los que estamos en APS cuando vemos a nuestros pacientes partir, a las familias sufrir y nuestras propias familias afectadas, así que probablemente la pandemia nos deja hartos mensajes desde la humanización del cuidado, ¿cierto? Cómo nos enfrentamos al sufrimiento del otro. Y cómo nos volvemos resilientes también con estas estrategias, ¿cachai? Cómo salimos fortalecidos. O sea, creo que es lo mismo, o sea, como que siento que estas cosas como por eso, de nuevo, gracias por invitarme, porque a veces uno está tan en la máquina que se le olvida todo lo vivido. Y esto te hace como bajar, como, me pasa que, eh, sí, los equipos de UCI, yo tenía un profesor muy querido que se murió, un doctor, el doctor Benavente, ¿no? Del gran Benavente de Concepción, los de Conce entenderán, Sí, profesores que tú decías, o sea, con uno de los profesores yo hacía investigaciones, cuántos papers quedaron pendientes, cuánta ciencia, cuánto conocimiento, y por la pandemia yo digo como, "Oh, me duele". Cuando escucho la historia de un paciente, cuando le hacemos investigación epidemiológica, para poder reducir la tasa de hacer la trazabilidad, y un paciente me dice, se me acaba de morir mi marido, no pude ir al funeral porque estoy en cuarentena. O sea, ¿qué, qué ramo de la universidad te prepara para esto? Nada. Pero nada. creo que finalmente esto que no te preparó nada tiene que ser un motor en momentos que estamos cansados y que no solo estamos cansados, sino que tiene que ver con que también somos humanos. O sea, y también creo que es súper importante, no estamos llamados a ser héroes, o sea, bacán nuestras capas y tantas cosas que han salido, que bacán, pero también como escucharnos, como protegernos, cuidarnos entre nosotros como profesionales de la salud, no sé, ahí, no sé. Sí. Oye, y por último, en el fondo, terminando, como te digo, yo creo que es un tema que da para mucho.
está el tema, como tú mencionas, del cansancio de los equipos, ¿cierto? Los equipos vienen, yo creo que todos, incluso las que estamos, las dos que estamos acá, estamos bien reventados todos, independiente que hayas tomado vacaciones o no, porque no sé si te pasa que los que han tomado vacaciones parece que vuelven igual de cansados. Ya hay un cansancio que tiene que ver con la cabeza, con el alma. Eh, y se nos viene un periodo que es bien complejo, además. En el fondo vamos a ver, estamos tratando de armarnos lo mejor posible para campaña invierno, no sabemos qué va a pasar con los virus, pese a que ahora todavía sigue el COVID siendo el predominante en todas las estadísticas. Tenemos que ponerle harto pino a la campaña de COVID, pero al mismo tiempo se nos viene la campaña influenza. Eh, entonces, ¿cómo crees tú que desde la gestión, sin ser héroes, porque estoy súper de acuerdo contigo, aquí no estamos llamando al heroísmo, sino que estamos llamando a hacer lo que podamos hacer lo mejor posible, Mm, ¿cómo gestionamos equipos cansados? ¿Cachai? ¿Cómo gestionamos equipos de enfermería que están agotados? mm. Yo creo que con buenos líderes. Tenemos que hacer liderazgo positivo, liderazgo de nuevo. Sí. Creo, oye, ¿qué más? Se las preguntas. A mí me suponía que íbamos a hablar sobre vacunación. ¿Por qué me haces preguntas tan Porque personales? esto es gestión de todo, ¿cachai? Y enfermería es tan amplio. Sí, sí, sí. No, yo creo que buenos líderes. Se necesitan buenos líderes. Se necesitan líderes empáticos, líderes que entiendan al otro. Ponerse en el lugar del otro también, si estamos cansados. Pero también con, como, no sé, buscar herramientas también que nos permitan seguir luchando. O sea, a mí, personal, ver este tema de la vacunación que funciona, nutrirse de cosas que te elevan el alma, el espíritu, meditar, rezar, no sé, tomarte un break, ver a tus seres queridos con distanciamiento físico y todas las medidas de precaución, pero cuidarse el corazón. Siento que siento que muchos, todos los que son de profesionales de la salud y en particular enfermería, tenemos una vocación. Eso es un regalo. Tener una vocación es un real, o sea, es un regalo. Y ese regalo hay que cuidarlo, es un tesoro. Entonces, por eso yo creo que hay el llamado del autocuidado, obviamente, que ahí sale como la palabra autocuidado, pero también es como cuidar ese tesoro, porque si yo estoy bien, voy a poder cuidar al otro bien y mejor. Entonces, de nuevo, bacán que seamos héroes, bacán este llamado a que evidentemente hay un sistema que responde, un sistema que efectivamente ha estado bajo mucho estrés y sigue respondiendo. Eh, Mucha gente dice, oye, Chile, qué bien. Bueno, estamos acostumbrados en un día, en una ciudad de Chile, se quemó un hospital, hubo un aluvión Siempre hay algo. y repartíamos vacunas en el mismo día. Entonces, estamos acostumbrados. Pero que esa costumbre no signifique que no cuidamos el tesoro de lo que es nuestra vocación, de la gestión del cuidado en este caso, porque hay que cuidarse para poder cuidar al otro. Así que eso creo que, ese es como mi llamado, como autocuidado, pero también con visión de cuál es el centro de nuestro quehacer. Y el centro de nuestro quehacer es la persona. Y por eso hago estadística, y por eso estudio epidemiología, y por eso voy a leer el paper aunque esté muerta, y por eso probablemente muchas cosas. Oye, Pía, un tremendo mensaje final. El cuidador tiene que cuidarse para poder cuidar. Eh, yo creo que esta es una tarea que todos queremos sacar adelante. A mí me parece que todos los enfermeros y las enfermeras y los técnicos de enfermería, creo que vacuna es un tema que transversalmente nos une, da lo mismo donde estudiaste, da lo mismo de qué país eres. Yo creo que es poco probable que encuentre un enfermero, una enfermera, un técnico que no se sienta llamado a vacuna. Así que yo te agradezco harto, un montón esta presentación. Creo que ha sido un disfrute de todo, nos apelas a las emociones también, a la humanidad. Y estoy segura que estamos todos bien empilados, aunque estemos cansados, para poder cumplir esta meta. Y aquí no hay competencia, digamos, aquí queremos todos hacer lo mejor posible para que de Arica a Punta Arena saquemos esto adelante. Así que te Es que, agradezco mucho. no, o sea, imagínense, ya con esto me callo, te juro que podría seguir reflexionando, pero imagínense lo que en un país como el nuestro, largo y angosto, en 12 horas, en todo el país, hay vacunas. Y eso no es por casualidad, eso es porque en cada lugar del país hay alguien gestando cuidado. Y eso pasa en Putre y pasa
en una lancha, que llega en una lancha la vacuna, en un helicóptero. Entonces, siento que eso es lo mismo, es transversal. Yo creo que el PNI es como, yo tú salí de enfermería como, el PNI es algo que es formación de enfermería y buenísimo, gestión del cuidado, pero yo lo llamo a eso, a ese cuestionamiento. En 12 horas en todo el país hubo una vacuna para un chileno donde estuviera y por una persona que necesitaba una gestión del cuidado. Y aquí voy a sacar palabras chilenas. Para una persona que necesitaba esa gestión del cuidado, que en ese caso era la inoculación de su vacuna para prevenir consecuencias graves del COVID. Maravilloso. Muchas gracias, Pía. Yo invito a todos nuestros, o sea, les agradezco también a todos los participantes, todos los comentarios que hay por chat, y los invitamos a responder en la encuesta que está en el link, donde nos pueden colocar qué otros temas les interesan. Podemos tener a Pía en otro momento, me imagino, para otros temas. Es muy versada en muchos temas. Así que Ah, te agradezco mucho. Nico. Sí, te agradezco mucho, Pía, y les agradecemos a todos desde la Sochienfa eh, por toda su presencia. ¿Ya? Así que muchas gracias, Pía, y nos veremos en otro momento. Aguante equipo. Aguante equipo, aguante enfermería. Chao. Que estén bien. Buenas tardes.